Hola, ¿qué tal jóvenes? Esperando que se encuentren bien de salud, continuamos con nuestra serie de videos. La primera de las operaciones que vamos a ver es la suma de dos funciones. Vamos a ver que aquí tenemos una función cuya representación gráfica es esta, es una línea recta, y tenemos otra gráfica cuya representación también es otra línea recta. La suma de estas dos representaciones gráficas es esta, la tercera. Aquí aparentemente pues no hay diferencia, para lo cual voy a ponerlas juntas. Vean ustedes que si las pongo ahora todas juntas, resulta que entonces la función, esta primera función es esta, la segunda de las funciones es esta, y la suma, que sería esta, está representado por esta línea que estoy señalizando, ¿ok? Entonces, vamos a analizarlo de manera, este es de manera gráfica, vamos a analizarlo de manera analítica. Obviamente lo primero que tenemos que hacer para encontrar de manera analítica, pues es encontrar mi función, ok. Vean ustedes, vamos a ver, vamos a analizar primero la primera de las funciones. Obviamente esta función es una línea recta, por lo tanto es una función de primer grado, ok. Para lo cual, recuerden ustedes cuál es la forma de una función de primer grado. La forma de una función de primer grado es f de x igual a mx más b. Y estos datos los podemos sacar de la gráfica, ok. Vamos entonces a analizar cómo lo podríamos sacar de la gráfica. Bueno, pues bien sencillo. Lo primero que tenemos que analizar es qué cambio ocurre cuando hay un incremento de una unidad a otra en el eje de las x. ¿Qué incremento hay en el eje de las y? Vean ustedes entonces, cuando tenemos nuestra gráfica y hay un incremento de 1 a 2, es decir, de una sola unidad. Aquí está, una sola unidad. De 1 a 2 hay una sola unidad. ¿Qué incremento hay en el eje de las y? Bueno, en el eje de las y, observen ustedes que tenemos empieza en 5 y termina en 7. Por lo tanto, tenemos de incremento 2 unidades en el eje de las y, cuando en el eje de las x es 1. Esto lo podemos analizar en cualquiera en cualquier número o en cualquier intervalo de mi gráfica, siempre y cuando aquí sea un incremento de una unidad. ¿Qué incremento hay en el eje de las y eso se le conoce como la pendiente? Lo único que se hace es dividir el eje de las y, que sería 2, entre el eje de las x, que sería 1. La diferencia o el incremento entonces sería de 2 entre de 1 igual a 2. Con eso ya tengo mi pendiente. Recuerden ustedes que mi forma es mx más b. Entonces ya tengo mi pendiente, que sería 2, m valdría 2. Pero bueno, ¿y qué ocurre ahora con b? B pues es simplemente el valor de la función en donde vamos a encontrar la intersección. Vean ustedes que la recta se intersecta tiene dos intersecciones, una en el eje de las x y otra en el eje de las y. En el eje de las y vemos que se intersecta en 3. Ese es mi valor de b, donde se intersecta el valor de la gráfica, intersecta al eje y. Ese sería mi valor de b. Por lo tanto, pues obviamente mi función simple y sencillamente sería f de x igual a 2x más 3. ¿Por qué 2x? Recuerden, porque la pendiente es 2 y la sustituyo, y 3 es por donde pasa en el eje de las x. Así de sencillo, ¿ok? Ahora vamos a encontrar la función para la otra gráfica. Esta es la segunda gráfica, o la que estaba marcada con el inciso B. De la misma manera vamos a encontrar su función. ¿Cómo encuentro su función? Bueno, nuevamente analizando cuál es el incremento que hay en el eje de la x cuando hay un intervalo de una unidad. ¿Cuánto incrementa x? 1, ¿sí? Pero ¿cuánto incrementa y? Entonces vean ustedes que en el eje de las y tenemos que se incrementa desde 3 hasta 7. Entonces tenemos un incremento de 4. Sería entonces 4 entre de 1, sería 4. Con eso ya tengo mi función, mi pendiente, perdón, que sería m. Ahora, ¿qué sucede con el valor de b? El valor de b es, vamos a ver dónde intersecta el eje de las y. Vean que intersecta en el eje de las x aquí, pero ese no es el valor de b, es donde intersecta el eje de las y el eje de las y es igual a menos 5. Por lo tanto, mi función va a estar dada por f de x igual a 4x más, ¿sí? Menos 5, perdón, ¿por qué? Intersecta en menos 5, 4x menos 5, 4 porque es la pendiente, 4 entre de 1, 4, y 5 menos 5 porque es donde intersecta el eje de la y. Con eso ya tengo mis dos funciones. Así, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera gráfica? Pues ya lo vimos, ok. Ahora veamos ahora cuál será el resultado. Este es el resultado de la función.
es decir, de la suma de la gráfica A y la gráfica B, es esta mi función. ¿Sí? Este es mi resultado. Ahora vamos a encontrar también su pendiente, más bien su ecuación. Vamos a empezar por su pendiente. Recuerden ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, encontrar primero cuánto cuando tenemos un incremento de una unidad en el eje de las X, ¿sí? ¿Qué incremento hay en el eje de las Y? Vean ustedes que ahora hay un incremento de 1 en el eje de las X, cuando en el eje de las Y tenemos un incremento de 6. Por lo tanto, mi función será 6x. Ahora, ¿dónde intersecta en el eje de las Y? En el eje de las Y, observen ustedes que intersecta en el valor de menos 2. Por lo tanto, mi función será f de x igual a 6x menos 2. Aquí ya lo tengo. Voy a ponerlo. Ahí está. Vean ustedes que la represento como f de x más g de x, ¿sí? Porque son las dos funciones anteriores, ¿sí? Es decir, la función, la primera de las funciones es esta, la segunda de las funciones es esta, y la suma de estas dos, que se representa de esta manera, vamos a ver que se representa de esta manera, aquí, vamos para que se vea, ahí está. Entonces, la primera de estas funciones es 2x más 3, la segunda era 4x menos 5. Le pongo f de x y g de x para diferenciarlas, es decir, porque si a esta le pongo f de x, pues no sabríamos cuál es cuál. Pero simplemente estoy empleando otra letra para denotar otra función. Entonces esta es una función, esta es otra, y la suma de estas dos es f de x más g de x igual a 6x más 2, que aquí está representado. Entonces ya analizamos las tres gráficas. La primera gráfica, su función es esta, la segunda es esta, y la tercera, que es la suma de ambas, es esta. Veamos ahora analíticamente cuál es la relación. Pues es bien sencillo, para no tener que hacer toda la gráfica. Vean ustedes que simplemente sumamos las x con las x y las constantes con las constantes, es decir, simplificamos, sería 2x más 4x, pues 6x, y 3 menos 5, pues sería menos 2, y simple y sencillamente esa sería mi suma de las funciones. De esta manera sería el tratamiento analítico, que es el que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo sumamos dos funciones? Pues simplemente las sumamos ambas y simplificamos, y ese sería mi resultado. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos ya no nada más la suma de una función, sino tenemos también la resta de una función? ¿Qué sucede con la resta de una función? Vamos a ver que con la resta de una función, antes de pasar a la resta, ven ustedes que aquí tengo ya mi representación. Mi primera función es esta, mi segunda función, la del inciso A, es esta, mi segunda función, que era esta, el inciso B, y el resultado de ambas es esta. Entonces aquí está ya la representación analítica y la representación gráfica. Ok, ahora sí, continuamos con la resta de funciones. Para no tener que hacer la gráfica, pues simplemente hacemos analíticamente, es decir, vamos a hacer la resta, serían las x con las x y las que no tienen x con las que no tienen x, es decir, las constantes con las constantes. Puesto que es una resta, sería 2 menos 4x, pues sería 2 menos 4, pues menos 2x, y 3 menos 5. Recuerden ustedes que aquí, al haber 3 menos 5, sería menos por menos, sería más, por lo tanto sería 3 más 5, 8, ok, y esa sería mi resta. Okay. La siguiente operación que vamos a ver es la multiplicación. Vean ustedes ahora, las mismas funciones estoy usando, pero pues pueden ser otras. Para que se queden familiarizados con esta, la multiplicación de estas funciones, pues esta es mi función 1, o f de x, y mi función g de x. Su multiplicación va a estar denotada por esta expresión, y aquí la tengo ya representada. Es esta función f de x por g de x. Y mi resultado será f de x por g de x igual a 8x cuadrada más 2x menos 15. Ahora bien, ¿de dónde salió esto? Bueno, pues aquí está mi multiplicación, ¿ok? Vean ustedes cómo la multiplicación sería 2 por 4, 8, x por x, x cuadrada, 4 por 3, 12. Esta tiene x y esa es la que ponemos. Esta no tiene, por eso nada más se queda esta. Ahora a continuación sería menos 5 por 2, menos 10x, y menos 5 por 3 sería menos 15. Finalmente, las únicas que se pueden simplificar es más 12x menos 10x, por eso sería más 12 menos 10, pues sería más 2x. Entonces mi expresión resultante será 8x cuadrada más 2x menos 15. Ok, ahora bien, continuamos. ¿Qué operación sigue ahora? Bueno, vamos a ver ahora nuestra composición. Esta sí es un tema nuevo. Las otras, pues sumas, restas,
y multiplicaciones, pues estamos acostumbrados, pero ¿qué sucede ahora con la composición de funciones? Bueno, es algo bien sencillo. En la composición de funciones lo único que tengo que hacer, y aquí lo tengo señalizado, tengo mi función f de x, 2x más 3 y g de x igual a 4x menos 5. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, a la función, vean ustedes que g de x está dentro de la f, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es escribir mi función f. Aquí está reescrita mi función f, pero en donde haya x quito las x, ¿ok? Y en lugar de la x, simple y sencillamente sustituyo el valor de g de x, que g de x sería 4x menos 5. Entonces f de x lo escribo como 2x, pero en lugar de la x le pongo paréntesis vacío y todo lo demás lo coloco. Ahora, en lugar del paréntesis, en su lugar, o más bien dentro del paréntesis, en lugar de la x, sustituyo la función g de x, que sería 4x menos 5, y procedo a simplificar. Sería 2 por 4, 8x, y 2 por menos 5, menos 10, y el 3 pues simplemente se baja. Simplificamos y sería 8x menos 10 más 3, sería menos 7. Esta es una composición que sería prácticamente tema nuevo, pero el que sigue también sería un tema nuevo. ¿Cuál es el que sigue? Se llama inversa de una función, ¿ok? ¿En qué consiste la inversa de una función? Bueno, lo que pasa es que si tenemos una función de este tipo, su inversa, aquí solamente necesitamos una función, ¿ok? Entonces la inversa de una función se saca de la siguiente forma. A la función, lo primero que hago, se denota por f a la menos 1 de x. Esto va entonces a significar la inversa de la función f de x. Entonces, para sacar la inversa de la función f de x igual a 2x más 3, lo primero que hago es sustituir f de x por y, y la x la dejo idéntica. Ok, aquí está mi primer paso. El segundo paso, a la x la cambio por y, ¿sí? Y a la x la cambio por y, y a la y la cambio por x. Es decir, aquí hay y, le pongo x. Aquí hay x, le pongo y. Ok, simple y sencillamente. Entonces, donde haya x las cambio por y, y donde haya y las cambio por x. Sí, las intercambio o las permuto. Ok, y a continuación lo único que hago es despejar y. ¿Cómo despejar y? Bueno, que la y quede solita del lado izquierdo. Así es que lo primero que hago es más 2y pasa del lado izquierdo, quedaría como menos 2y. La x la dejo aquí todavía, y el 3 también, para que podamos ir viendo los cambios. Entonces, ahora bien, esta x que está aquí la paso al lado derecho. Aquí ya la pasé al lado derecho, ¿sí? Vean ustedes que el menos 2y se quedó solo. Sería entonces 3 menos x. El menos 2y, ahora el menos 2 se está multiplicando, pasa dividiendo a las 2, y sería 3 menos x entre d menos 2. Ahora a continuación, vean ustedes como la x debe, como es la variable, pues por lo regular debe de ir siempre primero, así es que lo cambio, nada más lo cambio. Como no lo cambio del otro lado, pues sus signos son los mismos. Vean, x queda como negativo porque está negativo, y 3 es positivo, pues sigue estando positivo. El menos 2 lo dejo igual. Ahora aplico ley de los signos para poder simplificar y eliminar tanto negativo. Sería entonces menos por menos de la x, pues sería más, y menos por más, pues sería menos. Entonces este menos del 2 desaparece y ya quedaría el cambio de signo. Finalmente mi representación f' f a la menos 1 de x, o la función inversa de x, es igual a x menos 3 sobre 2, que sería esta. Ok, jóvenes, cualquier duda, con confianza.